Hoy en nuestro rincón de Historias con Arte volvemos a esa época esplendorosa de la Francia de Luis XIV, el rey que convirtió su país en el epicentro de la moda. La semana pasada nos centramos en el atuendo masculino y hoy las protagonistas son ellas. Bárbara Rosillo, bienvenida. Muchas gracias. Ellas, días. Las mujeres de la corte de Luis XIV, un hombre muy peculiar pero que hizo muchísimo por la moda. Sí, su labor en la moda es absolutamente fundamental. Como hablamos el otro día, Luis XIV, protagonizó el reinado más largo de la historia de Europa. Era un hombre muy refinado, muy sofisticado, muy educado. Y en ese momento en Francia comenzó lo que luego llamaríamos los modales. Los modales en la mesa, los modales en el saludo. La sociedad entera comenzó a refinarse. Y esto se traslada también a la forma del vestir, sí, claro, siempre es un reflejo de los cambios en la sociedad. Sí, absolutamente. Y entonces, pues, la protagonista de la moda femenina fue la dama, acompañada de su costurera. El gremio de costureras, que es fundamental para entenderlo, fue fundado en París en 1675. En el antiguo régimen las estructuras gremiales eran muy importantes y de ahí iban todas las cosas que podían hacer las distintas profesiones. Entonces la dama apostó por una silueta muy femenina, en la cual escote, he traído muchas imágenes en las que podemos ir viendo escote y antebrazos quedaban al descubierto. Grandes escotes, diría yo, ¿eh? Sí, muy grandes escotes. El escote ya había estado de moda hemos hablado muchas veces de España, que era un país muy pudibundo, pero en otros el escote siempre había sido utilizado con anterioridad, fundamentalmente en Italia. Pero en este momento se deja el escote, un amplio escote de forma cuadrangular, y los antebrazos, que según la mayor experta en indumentaria española, era la primera vez que se dejaban los antebrazos al aire desde la Edad Media, los antebrazos femeninos. Entonces, todo este vestido estaba compuesto fundamentalmente por un cuerpo y dos faldas. Una falda inferior y una falda superior que terminaba en una cola, y la falda inferior siempre se podía ver por delante. Entonces este es el esquema básico. Con riqueza de tejidos, imagino, ¿no? Sí, con muchísima... Porque era una sociedad que le gustaba aparentar, ¿no? Decía Luis XIV, dime cómo voy vestido y me dirán cómo me tratan. Sí, la riqueza era enorme, como hablamos, se abrieron multitud de fábricas de sedas, encajes magníficos en Francia, y entonces pues mejoró mucho toda la técnica. Por otro lado, te quería decir que es muy importante para comprender cómo funciona el torso femenino, que se vuelve muy sinuoso y la silueta ya no se encubre, sino que se potencia, se potencian las formas de la silueta, las curvas que tiene la mujer a través de un pequeño corpiño que os he traído, que se llamaba en español cotilla. La cotilla proviene de la palabra, el significado es distinto, pero proviene de la palabra cota. Las cotas de malla que llevaban los guerreros medievales y en el Renacimiento. Entonces, la cotilla era un cuerpo con ballenas, con barbas de ballena. Las ballenas empezaron a verse sus posibilidades con los viajes transoceánicos del siglo XVII. Era un material muy flexible que no se partía y era el único material que se conoció entonces. Entonces, la cotilla era esta especie de corpiño emballenado, que aquí tenemos varios ejemplos que os he traído, que está en el Museo del Traje de Madrid. Y que deja lucir el pecho, ¿no? No como en otras épocas que nos contabas que se ponían incluso armazones de plomo para disimular el gusto, ¿no? Sí, entonces esta prenda llevaba una serie de varillas perfectamente alineadas, y su cometido estribaba en juntar el pecho
y realzarlo, alzarlo, ¿no? y realzarlo. Por tanto, es Una moda que vino fundamental. después, ¿no? Siglos después muchas la veces trajo el Wonder Bra. Sí, O sea que es un todo vuelve. precedente, es Claro. un precedente. Es un precedente muy interesante porque, claro, esta prenda moldea totalmente el torso femenino, porque las faldas siguen siendo largas hasta el siglo XX, o sea que esto es una cosa... Y en peinados, Bárbara, porque en el caso de los hombres veíamos que Luis XIV pone de moda las pelucas. Sí. Cuanto más largas, mejor. Sí. En el caso de las mujeres... Pues en el caso de las mujeres se peinaban bastante sencillamente con respecto a lo que hemos hablado en otras ocasiones de la riqueza enorme que tuvo Luis XIV. En toda esta época las mujeres vistieron con mucha elegancia, pero con más contención. Como podemos ver en todas las fotografías que os he traído. Entonces, en un primer momento, bueno, las modas a veces surgen por las cosas más inesperadas y absurdas. Entonces, el peinado femenino que se puso de moda en esta época viene por una de las amantes de Luis XIV, que era una mujer muy joven, se llamaba Duquesa de Fontaine, y entonces ella... iban un día a caballo y se le cayó su sombrero, y entonces cogió una cinta y se hizo una especie de lacito, y entonces los rizos quedaron por la frente. Y dijeron, mira. Y al día siguiente se puso de moda. Claro. Entonces, Nunca sabe uno, ¿no? aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo la moda se desarrolló de tal manera. Podemos ver aquí en estas imágenes que era una especie de edificio de alambres y encajes que llegó a alcanzar una altura bastante Poco considerable. práctico, ¿eh? ¿Y en calzado? Nos falta el calzado. El calzado, pues debemos decir que en el siglo XVIII la horma todavía era recta, tanto para uso masculino como para uso femenino, y las mujeres usaban zapatos de tacón. El zapato masculino, hemos dicho que tenía un tacón gordo, La semana pasada ya contamos que además Luis XIV fue el primer hombre en utilizar tacones altos, que era muy especial con los zapatos, ¿eh? Sí, tacones altos de color rojo, pero un zapato robusto que se ve de uso masculino. En cambio el femenino pues también llevaba hebillas, pero tenía un tacón alto. Y aquí, por ejemplo, tenemos, esto es un manguito, las damas también llevaban manguitos para salir a la calle. Y usaron tacón durante todo el siglo hasta finales, cuando se puso de moda volver un poco a la naturaleza y dejar tanto recargamiento. Ahora, la mayor importancia de esta época es que ahí es donde nace el diseño a medida. Mira, aquí tenemos unos zapatos del siglo XVIII hacia 1730. Que son muy bonitos, ¿eh? Es un tacón, bueno, de 8 o 9 centímetros, un tacón considerable, considerable, sí. Lo que te estabas diciendo, que lo importante de esta época es cómo cambia después también el sentido de la moda en el resto de Europa. Toda Europa mira a Francia. Toda Europa y mira a Francia. este rey consigue, bueno, que esa importancia de Francia con la moda haya llegado hasta nuestros días, porque todo lo francés es un sinónimo de buen gusto, ¿no? De algo chic, de algo... Francia en ese momento era considerada la meca de la civilización, y todos los países le copiaban, incluso sus acérrimos enemigos, los ingleses. Bueno, sí, así fue. Lo que aprendemos, ¿eh? En esta sección es importante mirar atrás, siempre lo decimos, ¿no? Para aprender de la historia. Muchísimo. Incluso pues en el vestir, está clarísimo. Bárbara, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por todo lo que hemos aprendido esta temporada contigo, de arte, de historia. Fantástica. Bueno, ya saben que pueden seguir mirando su blog, Arte y demás historias. Ha sido un placer. Que tengas un feliz verano. A mí también. Seguro que nos Muchísimas volvemos a encontrar. A ti y a todo el equipo. Gracias, Bárbara. A ti.